Quiero escuchar a Carlomagno Salcedo. Carlomagno es un tremendo experto en temas electorales, conocedor de la política peruana desde hace muchos años, y quizás él nos ayuda a entender por qué tantos partidos y cómo podríamos de alguna manera hacer que estos partidos encuentren un mejor camino, un mejor horizonte de cara al 2026. Carlomagno, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación, ¿no? Hay que hacer algunas precisiones, Dale. ¿no? En parte, el hecho de que ahora hayan bastantes partidos y haya todavía un batallón de partidos en proceso de inscripción obedece a que antes de la reforma de la ley aprobada en enero, ciertamente se facilitó la posibilidad de inscribir un partido político, se eliminó el requisito de las firmas de adherentes, que antes eran casi 3/4 millón. La lógica era priorizar los comités en las provincias, pero esto iba acompañado de otra parte, que para que los partidos puedan participar en las elecciones generales, tenían que pasar por un proceso de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, un poco como ocurre en Uruguay, en Argentina. Y que en esa primera elección iba a ser un tremendo filtro. Claro. ¿Por qué? Porque en esas elecciones tenían que participar todos los peruanos, igual que van a votar en una elección general, tenían que ir a votar y decidir. La mayoría no milita en partidos. Decidir, bueno, ¿en qué partido me gustaría votar? Y obviamente la gente escogería el partido por el cual probablemente iría a votar en la general. Claro, lo cual te dejaba al final 5 o 6 partidos en una segunda vuelta, ¿no es cierto? O una primera vuelta de cara al 2026. Exactamente. ¿No? Entonces la lógica del sistema era facilito la entrada, pero a la vez facilito la salida para aquellos que no logran una aceptación mínima ante la ciudadanía. Bueno, esta parte del paquete es lo que se ha derogado. Claro. Y se ha vuelto a un sistema anterior en el cual básicamente el partido opta por 3 modalidades de elección: la elección abierta, la elección de sus militantes y la elección por delegados. Pero el gran problema de este sistema anterior, en el cual se permite, por ejemplo, las candidaturas internas por listas, es que incluso partidos presuntamente institucionales encontraban la manera de sacarle la vuelta al sentido de la norma para hacer de que los candidatos que vayan a la elección abierta, ¿no?, a la elección general, sean los que quería la cúpula o el dueño del partido. Claro. Digamos, forzar una lista única. Claro. Entonces, si tú no estabas en esa lista promovida por la dirigencia, yo estuve anteriormente en otro partido donde ciertamente también se aplicó lo de la lista única, y es un partido que, digamos, es mucho más institucional que el promedio, pero aún así se optó por la lista única y en unos pocos distritos electorales se generó una lista 2, pero esa lista 2 pues era la lista, digamos, apestosa, no era la lista que no era bien vista. Claro, la que sabías que no iba a ganar. Claro, ¿no? Entonces, entonces, el gran problema es que estas elecciones en realidad no son genuinamente democráticas y además se prestan a un gran problema de fondo en el sistema político peruano, que es la promoción de candidatos financiados por economías ilegales, inclusive, que tienen la capacidad de comprar su puesto en la lista. El dueño de la marca del partido no pregunta de dónde viene la plata. Totalmente. Y el que más paga está mejor ubicado en la lista. Entonces, muchos intereses vinculados al narcotráfico, al tráfico de madera en la selva, a la minería ilegal, a diversas actividades ilegales están infiltradas absolutamente en la política, lo que hace que al momento de que se realice la elección, se dice a veces, no, los peruanos no saben elegir. No es que no sepan elegir, el problema es qué menú le ofrecen los partidos. El menú no es bueno, de acuerdo. Entonces, ahora, ¿por qué la gente necesita de su propio partido? Es decir, ¿por qué no si quiero participar en política, a trabajar en los partidos ya existentes, me comprometo a hacer la pelea desde adentro, a trabajar incluso a nivel de comité del barrio, a hacer un trabajo realmente político en vez del partido propio? ¿Por qué el sueño del partido propio, Carlomagno? A ver, porque cuando tú vas a ese partido tienes un grave problema en promedio, ¿no? Si no estás muy cerca a la cúpula, no eres, digamos, de los ayayeros, de los que se ha ganado la confianza del dirigente, ¿no? Digamos, probablemente te van a echar de lado. O si no tienes dinero suficiente para comprar tu buena posición, también te vas a echar de lado. Entonces, si tú eres un buen ciudadano, un buen militante, que no eres argollero y tampoco tienes que te financien, entonces no tienes incentivos para estar en el partido, porque vas a quedar al margen. Porque el partido va a priorizar o a los cercanos o a los que pagan. Pero esa es la política que se piensa solo con objetivos congresales, pero la política es mucho más que eso, Carlomagno. El problema es que estamos hablando de partidos que son formalmente tales porque se han inscrito ante el registro, ¿no?
Yo creo que hay un consenso a nivel de la ciencia política de que en el Perú no existe en realidad un sistema de partidos que merezca tal nombre. Steve Levitsky, que es un politólogo norteamericano que conoce mucho la realidad del Perú, dice que en el Perú no tenemos sistema de partidos, sino sistema de candidatos. Lo que interesa en el Perú es el candidato. Si hay un candidato, va a aparecer alguna inscripción o se va a armar en torno a este candidato, pero lo que importa es el candidato y no la organización. Entonces no tenemos partidos de verdad, con bases reales, con doctrina, con formación política, donde se puede hacer carrera partidaria como ocurre en una democracia más o menos consolidada. Eso no existe. Hay esfuerzos seguramente, pero por ejemplo, si uno mira los partidos que están en el Congreso, no hay ni uno de esos partidos que sea un partido de verdad. Así es. Alberto Vergara es duro a veces, pero yo creo que acierta cuando él califica en el Perú a los partidos como vehículos electorales de representación lumpen. ¿No? Y yo creo que es una definición precisa. Sí. Y ahora, la tarea de construir partidos no va a depender de los cambios normativos. Yo he estudiado la reforma electoral, la reforma política prácticamente toda mi vida profesional. Pero sí necesitas un marco jurídico que ordene la casa, Carlos. Es verdad que necesitas un marco jurídico que te dé un cierto mejor contexto. Sí. Pero ni siquiera las mejores leyes van a generar buenos partidos si no hay compromisos de ciudadanos que se compren el pleito de una manera voluntarista, arriesgando sus sábados, sus domingos, el tiempo extra, lo que implica militar. Claro, que es militar de verdad. Entonces, esa militancia de verdad, sin esa militancia de verdad, no es posible que emerjan nuevos partidos políticos, ¿no? Y eso ya no es tarea de la ley, eso es tarea, digamos, de la ciudadanía, de los liderazgos, ¿no? De vanguardias que decidan, digamos, organizarse y promover proyectos políticos que merezcan tal nombre, ¿no? Pero la izquierda, de alguna manera, pienso en los años 80 y parte de los 90, capitalizó la idea del partido trabajando el barrio, trabajando en los asentamientos humanos, organizando a la población, y se diluyó su trabajo político. De la derecha, más o menos se sabía que podían ser grupos electorales que se preparaban para procesos, tenían el dinero además para financiar campañas y no era demasiado problema. Entonces no estamos ante un tema de izquierdas contra derechas, estamos en un tema de aprovechamiento político y punto. Sí, en el Perú el problema... En el Perú necesitamos un sistema de partidos con una derecha democrática, liberal, que represente... Porque, digamos, el Partido Popular Cristiano hasta los 80 creo que era eso, ¿no? O sea, representaba una clase media alta, profesional, empresarial. Así es. La derecha tenía su partido y era un partido con doctrina. No nos olvidemos que es el Partido Popular Cristiano el que en la Asamblea Constituyente del 78 incorpora la economía social de mercado. Sí, que ahorita pues sería visto como cosa de rojos, perrucos. Lo trajo el PPC. Sí. ¿Y por qué lo trajo el PPC? Porque era un partido afiliado, alineado al socialcristianismo internacional, liderado por Alemania, que, digamos, promovió esta economía que creo que es óptima. Seguro. Entonces, ese tipo de partidos en la derecha, en la izquierda también y en el centro se han perdido. Entonces, no son partidos doctrinarios, no son partidos que sean escuelas, no forman militancia. Entonces, quienes candidatean por los partidos, no el militante que se ha fajado, que está, sino el advenedizo que compra su puesto. Ese es el gran problema. Y eso ha pasado inclusive con, por ejemplo, Acción Popular. Es un partido histórico. Pero el Acción Popular que tenemos ahora no tiene pues nada que ver con el partido Acción Popular que hubo por lo menos hasta Paniagua. No, por lo menos hasta Paniagua. Los niños, ¿no? O sea, mucho. Ahora, ¿por qué crees que desde el Congreso se intenta sacar de en medio los movimientos regionales si ni siquiera son capaces de ordenar la casa en una localidad, Carlomagno? En realidad quieren sacar todo tipo de competencia de aquellos que no están ahorita instalados en el Parlamento. O sea, es querer limpiar, digamos, la cancha de competidores, de eventuales competidores. Entonces, los Acuñas, los Fujimoris, ¿no? Los Telesubs, etcétera, todos estos que tienen sus lógicas de hacer política no vinculada a la ciudadanía, sino a intereses subalternos. Ellos quieren ocupar el sistema, o sea, controlan el Congreso, no quieren competencia y
esto forma parte también de un contexto en el cual quieren arreglar las elecciones, ¿no? Quieren jugar con una cancha no más o menos predeterminada, con árbitros que más o menos jueguen, ¿no? Que cuando les toque, cuando cobren el penal, cobren a su favor, ¿no? Que le saquen la tarjeta roja al contrincante. O sea, están armando todo para eso, porque no se quieren arriesgar a volver a perder. Y yo creo que es parte de esta lógica, ¿no? Además, cuando pierden ocurre lo que pasó con el gobierno del presidente Castillo, más allá de su impericia y su incapacidad de gestión, Carlomagno, el no reconocimiento del triunfo electoral, ¿no es cierto? Y lamentablemente en eso no solamente estuvo la candidata perdedora y su partido, sino que partidos que venían de una derecha democrática terminaron jalados de las narices en esa lógica. Entonces, la derecha liberal ya no, se ha dejado apabullar por los intereses de una derecha que es antidemocrática, antiderechos, populista. Entonces, esa es la derecha que hay en el escenario, pero por la izquierda también ha pasado algo similar. O sea, cuando llegó Pedro Castillo al poder, partidos de izquierda democrática terminaron queriendo hacerse de la vista gorda de todos los desarreglos, digamos, si le podemos poner un término, del gobierno de Castillo, y también, digamos, respaldaron hasta el final cuestiones que son, digamos, injustificables. Eran indefendibles. En un gobierno. Entonces, por ambos lados, la derecha democrática y la izquierda democrática han terminado bailando al ritmo de los extremistas que fueron los que llegaron a la segunda vuelta. Y el centro en ese proceso ha quedado más o menos diluido, porque el centro también, yo creo que es en parte responsable de ese resultado, porque no tuvo la capacidad de generar una propuesta atractiva para el elector. De acuerdo. Pero, Carlomagno, a Pedro Castillo se le pudo políticamente combatir utilizando las reglas que la Constitución preveía, entre ellas censura a 3 gabinetes y nos vamos todos, pero no les dio la gana de moverse porque los otros partidos medraron también de esa situación. Es que hay que decirlo también en todos sus términos. Castillo fue un desastre de gestión, pero lo que tuvieron al frente fue un grupo de comechados que aprovechó esa situación. Tal cual, lo has descrito a ver, cuando empieza el gobierno de Castillo tenemos un parlamento controlado por las fuerzas, digamos, antidemocráticas que no quieren reconocer el resultado y cuyo único objetivo era bajárselo a Castillo. Pero al frente tuvimos a un gobierno como el de Castillo que, o sea, yo no recuerdo peor gobierno en términos de poner gente a encargarse de las funciones del Estado. De acuerdo. ¿No? Y que yo creo lamentablemente no entendió su rol y se quedó con una mentalidad muy pequeña de ya me tocó y ahora, bueno, ya estoy aquí, me toca pues hacer lo mismo que han hecho los otros, ¿no? O sea, medrar del Estado. Claro, su problema es que no tenía, digamos, la expertise para hacerlo. Claro. Eran pirañas y no eran ladrones profesionales. Claro, los otros son tiburones. Los otros eran tiburones. Entonces son pirañitas, entonces, bueno, como pirañas, pues, no saben hacerla, digamos, ¿no? Y ese, digamos, finalmente ha sido su... Pedro Castillo creo que cavó su propia tumba, ¿no? Sin duda. Y obviamente su autogolpe obedece, pues, él se sintió, le hicieron creer de que ya se le caía la noche y él sabía todo lo que se le venía, entonces él mismo provocó esta situación. Quiero aprovechar que estás aquí, Carlomagno, ya para pensar en el 2026. Entonces tenemos esta situación de los 37 partidos que has descrito con claridad. Creo que vamos hacia un momento electoral que no ha hecho las reformas electorales que se ofrecieron en el gobierno de Boluarte, las reformas constitucionales para ir a un mejor escenario. Y no se van a hacer. Y parece que no hay tiempo para hacerlo. No tengo duda que no se van a hacer. Y tampoco hay la renuncia del Ejecutivo para el adelanto de elecciones, por lo tanto nos vamos a ese 26. ¿Qué imaginas de ese 2026, Carlomagno? A ver, yo creo el escenario más dramático es repetir más o menos lo que pasó en la elección anterior. Las fuerzas van dispersas y van a ser los más vocingleros de ambos extremos quien nuevamente van a llegar. No por ahí que aparezca alguien que enarbole las banderas a lo Bukele, ¿no? Y ya hay candidatos que quieren aparecer como esa figura, y por la izquierda también gente tipo Antauro, ¿no? Entonces, que finalmente sean dos muy parecidos a la elección pasada y al final nuevamente estemos en una situación como la que estamos. Entonces, más de lo mismo, peor. No es el espacio para los moderados, entonces, es el espacio para los radicales. Esa es una posibilidad. Okay. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué habría que hacer para evitar eso? Que en las fuerzas democráticas, digamos, de centro, derecha, izquierda, tengan la capacidad de juntarse y promover una o dos candidatos.
En algún momento... ¿Un frente amplio a la uruguaya, Carlomagno? Una especie, digamos, hay dos alternativas. En algún momento estuvimos conversando con Francisco Sagasti, quien planteó, y lo ha dicho en diversas entrevistas, una idea, ¿no? La necesidad de construir un gran frente que vaya desde la derecha en gente como Carlos Neuhaus hasta la izquierda en gente como Mirta Vázquez. Algo muy amplio, ¿no? ¿Cuál es el común denominador? Digamos, una defensa de la democracia, reinstitucionalizar el país, y ya una vez que se llegue ya, digamos, hacia adelante ya las diferencias más en programas, en políticas. Temas que nos unan y para adelante. Ahora, yo creo que eso es demasiado complicado. Sí, claro. Una alternativa que yo espero que sea más viable es que no sea necesariamente una, pero sí dos. Una derecha democrática. Que implica que la derecha tenga que desvincularse de su extremismo, e igualmente una izquierda, centroizquierda democrática, que se libere de su extremismo. Por ejemplo, mira, si tú analizas qué está pasando en la política, hace unas semanas diversos líderes publicaron un manifiesto avalados por esta organización Coalición Democrática. Ajá. Y una vez que se publica, por ejemplo, Carlos Neuhaus, me parece, sale y como que dice que no firmó, que sí. Me imagino que en el PPC le jalaron las orejas o algo así. O sea, me parece que Carlos Neuhaus como persona es una persona democrática, dialogante, pero creo que ahorita está en un partido donde me parece que la mayoría que lo rodea no está en esa lógica, sino está en la lógica más bien de fortalecer políticas más de una derecha más conservadora y más pragmática, digamos. Entonces, esas tensiones de hacia dónde van a ir los liderazgos más democráticos, si se dejan jalar hacia el extremo o si más bien deciden pelearla de una manera más institucional. Carlomagno, y si la cosa es todavía más burda y la única aspiración es llegar al 5% para obtener dineros del Estado por la representación política que esto genera. Sin duda el escenario va a ser muy... Qué pena, ¿no? Sería muy parecido al de las elecciones anteriores, ¿no? Entonces, ahora, te lo puedo comentar, digamos, como un disclaimer, ¿no? Para también que yo en este momento estoy involucrado en un proceso de promover una de estas inscripciones que intenta hacer un partido, se llama Ahora Nación. Ajá. Y parte de un esfuerzo en el cual creemos que para llegar a un proceso de generar un frente a veces necesitas también tú tener un registro. Sí, pues. Porque una de las experiencias que en el pasado son lamentables es que cuando en un proceso de frente hay un solo partido que es dueño de la inscripción, a la corta o a la larga siempre acaba mal porque el dueño de la pelota, cual Kiko, ¿no? Sí, señor. Me llevo mi pelota y si no aceptas mis condiciones, etcétera, y los demás se quedan colgados. Claro, Arana es experto en eso. No solo Arana, creo que lo pongo como ejemplo, digamos, me he acordado de él. Así es. Entonces, en ese escenario yo creo que un espacio de negociación implica que no haya un solo registro, sino dos entre iguales, o cuatro, lógico, en que exista cierta igualdad, que evite que alguno de ellos, digamos, abuse de tener la sartén por el mango. Agradéceme que yo soy el partido que tengo la inscripción al final. Exactamente. Entonces yo creo que eso es importante. Estamos en ese esfuerzo, como tú sabes, yo estuve hasta el 2021 en el Partido Morado. Sí. Es un poco esa experiencia que creo que en ese momento la separación no mía, sino de cientos de militantes se justificaba perfectamente, pero yo valoro de que el Partido Morado siga en la lucha, y no dudo que pueda formar parte de un proceso, digamos, de armar algo más grande, ¿no? Pero tiene que haber, pues, esa voluntad de no querer yo solamente quedarme, sino abrirme, ¿no? Tener la capacidad de dialogar. De acuerdo. Me voy, pero una última pregunta, Carlomagno. ¿Imaginas la posibilidad que desde adentro del país emerja un espacio político que sepa capitalizar el sueño de los peruanos, este deseo de un país diferente, menos injusto, con menos brechas? Hay liderazgos regionales interesantes y lo que yo creo es que una nueva opción política no puede, obviamente, dejar de lado una amplia participación del interés de las regiones, de las provincias de fuera de Lima. Totalmente. ¿No? Entonces, eso. Y yo creo que, por ejemplo, ese fue uno de los errores del centro político en la elección anterior. Fue demasiado limeño, demasiado urbano, con una agenda que en un contexto de pandemia le estaba planteando a la gente cosas que en un contexto normal son interesantes. De acuerdo. Pero no en un contexto donde la gente se muere de hambre y sus familiares se le están muriendo.